Pues bien, colegas, espero que hayan disfrutado hasta ahora los otros webinars que han tenido lugar y hoy nos estamos reuniendo acá justamente para comentar nuestro tercero que se va a enfocar en modelos de negocio. Antes de iniciar, me gustaría que recordáramos algunos ítems sobre este proceso que estamos siguiendo. El webinar de hoy se llama Estrategias de negocio para fortalecer tu emprendimiento sostenible. Ahora, recuerden que esto está en el marco de un convenio entre AISO y la Fundación Trust. Son 225 emprendedores, son 25 por cada una de las ciudades que hemos ido visitando, que nuestro director general y nuestra directora académica han ido visitando. Sabemos que esto les ha ido aportando a la construcción de sus modelos de negocio y en el webinar de hoy nos enfocaremos básicamente en la herramienta Canvas. Seguramente algunos de ustedes o todos ya lo han visto y los elementos para replicar un emprendimiento sostenible. Estas dos, tanto el Canvas como los elementos de réplica, sirven para la visión estratégica de su organización. La pregunta que les dejo desde ya es, ¿están soñando esto a 1, a 2 años, a 5 años o más? Y por favor, también recuerden que este espacio del webinar hace parte del programa DIA, fase 2. Esta etapa de entrenamiento virtual inició el 24 de octubre del presente año y debería estar finalizando el próximo 14 de noviembre. Esta fecha última será el plazo máximo para la entrega del segundo reto. Seguimos esperándolos. Además, ten presente que del 15 al 17 de noviembre se dará inicio con la selección de los 45 emprendedores. Estén pendientes de 25 emprendedores, 5 por cada ciudad, y recibirán todos ellos la mentoría personalizada y el capital semilla para sus emprendimientos. Gracias por avisarme que el micrófono está muy pegado. Voy a alejarlo un poco más. Hoy tendremos unos 40 minutos para conversar sobre el tema y al final esperamos sus acostumbradas preguntas. Finalmente, si tienen preguntas sobre metodología particular de este proyecto con Trust, por favor escríbanos al correo contacto @academiasostenibilidad.com. Sin más, comencemos. No se preocupen, no se ha ido el sonido, yo dejé de hablar. Por favor, coméntenme, ayúdenme para saber si están viendo la presentación. Deberían estar viendo en este momento una pantalla con el título Estrategias de negocio para fortalecer tu emprendimiento sostenible. Nuestro colega Jaime Suescún, que está apareciendo ahí, estamos esperando que nos pueda acompañar en unos minutos. Si logra conectarse, porque ha tenido problemas con su conexión, se incorporará a la conversación y si no, seguiremos conversando ustedes y yo. Entonces, unos segundos, ¿se está viendo bien? Perfecto. Listo. Muy bien. Esto a lo que vamos a hablar hoy básicamente es responder la pregunta que les dije. ¿Cómo se sueñan? Por favor, desde ya, recuerden lo que conversamos hace unos días en nuestro primer webinar. Visión estratégica. Cuando uno tiene la visión estratégica es simplemente pensarse en el tiempo. Ustedes quieren que su emprendimiento les dure unos meses, quieren que dure unos años. Algunos de ustedes sueñan con tener hijos y heredarles lo que construyan hoy. Pues bien, esto les va a permitir llegar hasta allá, a conseguirse ese sueño. Y una vez tengan ese sueño de aquí a unos años, hay que plantearse la ruta. Para plantearse la ruta, copien, por favor, si gustan, estos tres conceptos, no solo los que están en la pantalla, sino los que les voy a comentar. ¿Qué activos contienen ustedes actualmente? Y por activos pueden ser simplemente procesos, infraestructura, equipos, personas con las que ustedes puedan trabajar, dinero, etcétera. ¿Qué factores ambientales o restricciones van ustedes a afrontar que se les puedan volver obstáculos a veces o lineamientos a los que tengan que ajustarse? Y finalmente, juicio de expertos. Por juicio de expertos me refiero, ¿alguno de ustedes conoce ya algún emprendedor que haya comenzado su modelo de negocios en el mismo sector que ustedes?
podrían preguntarle a alguien de pronto si ya tienen, por ejemplo, lecciones aprendidas para que ustedes puedan capitalizarlas y evitar cometer errores que ya se hayan cometido antes. Pues bien, con los activos, con los factores ambientales y con el juicio de expertos, lo siguiente sería saber qué tienen ustedes. Noten que aquí cuando hablamos de un inventario de recursos nos referimos a con qué cuentan o con qué pueden contar. Apuesto, por las preguntas que hemos ido recibiendo, que no todos tienen, porque nosotros tampoco tuvimos en su momento, todo el dinero disponible para poder emprender. O por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están iniciando o continuando con su emprendimiento y en paralelo tienen de pronto otra fuente de ingresos que les permitan pagar las facturas, por lo menos? Y además, nosotros tenemos una frase que nos gusta recordarla, y es que pasa cuando uno tiene el salario de emprendedor y es, ni siquiera yo me puedo pagar lo que yo quiero, ¿cómo voy a poder pagarle a los demás? Y con esa pregunta yo les diría, ¿cómo hago para cautivar a otras personas para que se unan al sueño que cada uno de ustedes tienen en su emprendimiento? Incluso si, por ejemplo, no les pueden pagar en este momento. Hoy en día podemos contar el sueño de ISO después de más de 4 años, justamente porque nos unimos personas apasionadas por el tema, que supimos tener una visión estratégica a largo plazo. A largo plazo es, no percibimos ingresos como soñábamos en los primeros 2 o 3 años. Y aquí es donde debe aterrizarse todo a una línea de tiempo. ¿Cuántos de ustedes ya tienen un cronograma? ¿Cuántos de ustedes han dibujado una línea de tiempo para saber cómo va a estar su emprendimiento en un año, en 5 años, en 10 años, en 40 años, de pronto cuando algunos de ustedes ya estén jubilados? ¿Cuántos de ustedes han llegado hasta allá? Para eso, arranquemos con el Canvas y luego veremos algunos elementos de réplica. Es posible que ustedes ya hayan visto esta plantilla, pero por favor, este es el modelo Canvas. Pueden buscar por el libro de Osterwalder, también si gustan, busquen en internet para ver una guía bastante más completa sobre cómo aterrizar. Y además, después de que les expliquemos hoy los tips para diligenciar este tipo de matrices, por favor, vayan a buscar en internet el concepto de Eco Canvas, una empresa que se llama Ecologing, Sologing. Es un modelo Canvas que complementa lo que ustedes están viendo acá con aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos legales. Ahora, seguramente estarán viendo el botón, el círculo que dice inicia aquí. Por favor, hágase una pregunta muy concreta y si quieren más adelante cuando abramos el espacio para conversar, para compartir públicamente, intenten resumir en una frase, así como nos obliga a veces Twitter, en 140 caracteres. En una frase, ¿cómo describirían ustedes el negocio? Si alguien llega y les pregunta, ¿tú qué haces? ¿Tú qué vendes? ¿Por qué debo comprarte a ti y no a otro que vende exactamente lo mismo que tú, por ejemplo? Les voy a poner un ejemplo. Mi esposa montó su emprendimiento, se llama Lulo Detalles, la pueden encontrar así en internet, de regalos personalizados. Son detalles personalizados con historias. Si ustedes buscan, encuentran empresas que ofrecen el mismo tipo de regalos, por lo menos aparentemente, e incluso más económicos. ¿Cómo le ha ido mejor a mi esposa con eso ya después de 2 años? Buscando diferenciadores. Por ejemplo, yo no solo me diferencio en un regalo que yo entregue personalizado, sino en la manera como yo trato a mis clientes. O, por ejemplo, en la forma como yo le cumplo a la gente cuando le prometo que le voy a entregar algo en el día y la hora que le digo. O, por ejemplo, en la manera como la persona puede navegar en mi página web, que lo hace más divertido que otras páginas web. Por eso, antes de empezar a escribir, antes de empezar a hacer toda esta matriz, hay que tener muy claro, colegas, por qué yo les debo comprar a ustedes. Si alguno de ustedes va a montar una aplicación para reciclaje, ¿por qué debo descargar la tuya y no otras que ya existen con una oferta parecida? Si alguno de ustedes va a montar una panadería,
¿Por qué debo comprar tu pan y no el de la panadería que queda cerca a ti y que además es más económico? Si van a hacer ustedes, por ejemplo, zapatos o prendas de vestir, ¿por qué debo comprártelas a ti si yo puedo traer de China, por ejemplo, productos mucho más baratos? Si ustedes logran responder esa pregunta, por favor, ahora sí comencemos con las demás cajas de este Canvas. Mientras tanto, mientras no se logre responder esa pregunta, tranquilos, eso toma un tiempo, pero no vale la pena avanzar. De todos modos, asumo que ojalá ya estén escribiendo ideas para seguir reflexionando y descubrir eso que los diferencia a ustedes. Porque lo siguiente sería preguntarse, podemos coger por la izquierda hacia quién te va a ayudar. Ya una vez sabes cómo te vas a diferenciar, bueno, ¿cuáles son, cuáles son tus aliados? ¿Quiénes son esas personas, esos expertos que te pueden apoyar? Que, colegas, que levante la mano, incluyéndonos nosotros, el que pueda decir yo pude emprender solo y no nadie me ayudó. Hasta ahora no hemos conocido al primero. Y nosotros, por supuesto, tampoco podemos decir lo mismo. Entonces, aquí en socios, simplemente uno puede decir, digamos, la forma como yo me relaciono con mis clientes de manera muy personalizada es lo que me diferencia a mí. Ahora, ¿quién me puede ayudar para que mi parte de servicio sea así de personalizado? ¿Quién me puede ayudar a diseñar una experiencia de consumo, una experiencia de atención? Ahí uno empieza a buscar los aliados clave. Una vez te has preguntado eso, la siguiente pregunta sería, bueno, si yo tengo que ofrecer, por ejemplo, una experiencia de consumo o una experiencia de compra súper amigable, que yo lo pueda hacer en la menor cantidad de pasos en mi celular, por ejemplo, ¿qué debo hacer para lograrlo? ¿Debo diseñar una aplicación? ¿Debo diseñar también una página web? ¿Debería, por ejemplo, también contratar a un diseñador gráfico? ¿O por el contrario, cada uno de ustedes debería tomar un curso de programación para aprender a desarrollar una aplicación? Esto es importante porque noten el título, actividades clave. Por actividades clave nos referimos a que no se ponen todas necesariamente. Voy a ponerles un ejemplo en lo que estamos conversando de la aplicación. Si yo voy a sacar una aplicación al mercado, ¿debería yo hacer toda la aplicación? ¿O qué opinan de lo siguiente? De pronto yo no me voy a enfocar en hacerla, no me voy a enfocar en programarla, ni en diseñar la parte gráfica, porque eso lo puedo subcontratar. Yo más bien me puedo enfocar en hacer los estudios de mercado, porque ahí hay un diferencial mío, por ejemplo. Quisiera hacer una pausa para ver cómo vamos hasta ahora. Hasta ahora estoy viendo algunos comentarios. Veo que, bueno, tienen toda la razón. Hay veces no solo depende de la conexión de internet acá, sino también de donde ustedes están. Pero por eso estamos yendo lo más despacio que se puedan. Y tomen nota de esas preguntas, por favor, porque ya en unos 20 minutos aproximadamente abriremos. Es cierto que esto todo no se puede hacer. Ojo, recuerden la visión estratégica. No queremos que ustedes se sientan reventados, por supuesto. No queremos que salgan de este webinar diciendo, ok, no tengo mucho tiempo, ¿cómo esperan que haga todo esto? Tranquilos, no se preocupen, esto es poco a poco. En la medida en que yo vaya conociendo cada vez más mi negocio, o si ustedes ya tienen un conocimiento básico, pues pueden empezar a diligenciarlo. Porque después de definir cómo lo haces, por ejemplo, con las actividades que estábamos planteando ahorita que se pueden tercerizar, o el estudio de mercado que uno sí podría hacer si eso es diferencial para uno, pues bueno, ¿qué necesito para hacerlo? Noten que ya vamos cubriendo de izquierda a derecha las cajitas. ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y qué necesitas? Ojo, aquí en qué necesitas, por favor, no pongan solo dinero. Estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero aquí es muy importante recordar que puede haber, si quieren tomar nota,
recursos de infraestructura o de espacio. Puede haber recursos materiales o de insumos. Puede haber recursos financieros, por supuesto. También puede haber recursos humanos, aunque es mejor hablar de talento humano o capital humano, es decir, personas con las que yo me pueda apoyar, entre otros. ¿Qué es lo relevante acá? Los recursos clave deben responder a las actividades clave. Entonces, no necesariamente aquí en qué necesitas hay que hacer una lista de mercado, una lista de niño Dios. Aquí es lo más importante, aquello que ustedes no deberían sacrificar porque de eso depende su oferta de valor. Y por último, en esta parte de la izquierda, sería, si ya sabes qué vas a hacer, clave, ya sabes que necesitas los recursos de todo tipo clave, pues bueno, ¿cuánto cuesta eso? Claro, tranquilos, aquí seguramente en algunos casos o ya se estrellaron o se estrellarán, porque es natural, ver que de pronto para todo lo que necesitan hacer no hay dinero. Los invitamos a que revisen los posts en nuestro blog, en donde hemos publicado información que les resulta de interés para fuentes de financiación. Y de todos modos, recuerden que nuestro servicio de asesoría virtual gratuito está siempre disponible. Lo importante es que en esta parte de la izquierda ya terminamos con cómo realmente hacer para que esa propuesta de valor se ejecute. Y ahorita continuamos con la derecha. Ojo, nosotros no comenzamos preguntándonos a quién vas a ayudar, pero noten lo interesante. ¿Cómo hago yo para saber qué me diferencia sin conocer a mi mercado? ¿Qué opinan de esa pregunta? ¿Es posible yo decir cómo me diferencio yo sin saber a quién le voy a hablar? Por supuesto que no. Yo tengo que saber en qué mercado voy a entrar o en qué grupo social voy a entrar a ofrecer mi valor. ¿A quién cada uno de ustedes va a satisfacerle una necesidad? ¿A quién va a satisfacerle un deseo? Ese segmento de clientes es indispensable conocerlo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo incorporar al cliente en el diseño de productos? Pues bueno, esta búsqueda del segmento de clientes, por favor, un tip, no es solamente buscar en Internet, no es solamente leer libros, no es solamente ir a buscar, por ejemplo, bases de datos en los gremios o en el DANE, en el caso colombiano, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Es salir a la calle, hablar con ellos, buscarlos, preguntarles, ser parte de esa comunidad a la que yo le voy a vender. Porque una vez tenga eso, pues bueno, ¿cómo vas a interactuar con ellos? En ese cómo vas a interactuar, ojo, no caigamos en clichés. Por ejemplo, si yo voy a decir que voy a ofrecer un servicio personalizado, hasta ahí no he dicho mucho, porque es posible que ustedes se encuentren, no sé si ya han encontrado muchas empresas que ofrecen lo mismo, servicios personalizados. Lo clave aquí en cómo interactúas, en cómo son esas relaciones con el cliente es cómo cada uno de ustedes en su propuesta, en su emprendimiento, va a lograr que ese cliente sienta que su servicio es personalizado. Por ejemplo, yo puedo ofrecerle a mi segmento de clientes que pueden escribirme por chat las 24 horas del día todos los días de la semana. O yo puedo ofrecerle a mis clientes que voy en este caso, a visitarlos en sus oficinas, en sus casas. O puedo ofrecerle a mis clientes que los voy a invitar a tomar café cada vez que haya una nueva oportunidad de negocio. ¿Cuál es la mejor? Esa decisión es de ustedes. Decisión de ustedes, ¿por qué? Porque depende de qué tanto conozcan ya su segmento de clientes o los vayan a conocer. Y para responder a esas últimas preguntas, ¿cómo alcanzarían, cómo entrarían en contacto? Acuérdense la vez pasada que conversábamos, la antepasada, perdón, que conversábamos sobre la importancia de asistir a eventos, de ir a los lugares donde compran los consumidores a los que yo les quiero vender mis productos. Que si mi cliente es un gobierno o es una empresa, pues bueno, ¿en qué espacios esos tomadores de decisiones se reúnen? ¿En congresos? ¿En algún otro tipo de evento? ¿O por el contrario, de pronto yo le estoy vendiendo a un grupo de millennials
y la mejor forma de contactarlos es por Facebook o por Instagram. Les dejo una pregunta para que reflexionemos. ¿Las redes sociales son la mejor forma de conectarse con un cliente siempre? Voy de una vez a plantear mi postura, que está abierta a discusión, por supuesto. No, no siempre. Pónganse a buscar páginas de Facebook de empresas que están muertas. Muertas me refiero a que no publican casi nada. Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿para qué la están aprovechando? Y nuestra última caja de este modelo Canvas es, ¿cómo ustedes van a hacer para capturar dinero? ¿Cómo van a hacer para percibir ingresos? Ojo, esta respuesta no es tan sencilla. Les voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que tiene un puesto de empanadas cerca de donde yo vivo. Y mi amigo me lanzó la siguiente pregunta una vez. Me dijo, hermano, ¿cómo hago para sacarle más dinero a este punto de empanadas? Porque lo que yo estoy ganando no me está alcanzando. No me está alcanzando para todos los gastos que tengo que asumir. Les dejo esa pregunta. Si ustedes tienen un punto de venta de empanadas, si su emprendimiento es una nueva empresa de venta de empanadas, ¿qué pondrían ahí en cuánto ganarás y cómo? Me voy a adelantar. La respuesta obvia puede ser, pues vendiendo empanadas. Colegas, estamos de acuerdo en que si voy a poner un punto de empanadas, pues una fuente de ingresos será por la venta del producto. Pero pregúntense y recuerden el adagio, no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Cómo ustedes, cómo ustedes pueden ganar más dinero con el mismo negocio? Voy a ponerles ideas. Yo si tengo un punto de empanadas, puedo vender empanadas listas para consumir o empanadas congeladas para que la gente se las lleve. También puedo vender las salsas, si me vuelvo un distribuidor de las salsas que encuentran en mi lugar. Puedo vender bebidas, puedo vender otro tipo de comestibles. Puedo vender también el servicio de atención a eventos para ir a vender mis empanadas en donde me quieran tener. Puedo también vender cursos donde yo le enseño a la gente a hacer sus propias empanadas y que de paso compre los insumos para hacerlas que yo mismo vendo. ¿Qué opinan? Solo en unos segundos estamos conversando ya sobre varias fuentes de ingreso, sobre el mismo tipo de negocio. Colegas, esto por supuesto es para digerirlo. Los que ya lo han visto seguramente estarán familiarizados con lo que vamos conversando. Los que no, tranquilos, pues qué bueno que lo estemos viendo ahora. Pero esto es para tratarlo con calma. La primera actividad, recuerden, tengan claro a quién van a ayudar y qué van a hacer que los va a diferenciar. Esa puede ser la primera tarea para ustedes. Enfóquense solo en eso. Continuamos, porque ahorita pasamos a la ya segunda y última parte de nuestro webinar. Esta primera nos gastamos un tiempo hablando del Canvas porque esto es para una visión de 1 o 2 años. Es decir, cómo voy a arrancar, cómo voy a cautivar a los inversionistas para que inyecten capital, cómo voy a construir marca en esos 2 primeros años, cómo voy a sobrevivir. La gran mayoría de las empresas, en general, no superan los 2, 3 años. Pero tranquilos, esto no es para desanimarse. Justamente es para llenarse de argumentos para construir una propuesta de valor y un modelo de negocios muy robusto. Porque no dejen de vista su sueño. Lo que sigue es pensar luego de que yo tenga ya una marca posicionada, de que ya empiece a vender, cómo hago para crecer, cómo hago para posicionarme como líder en el segmento en el que yo esté. Ahora, ¿esto no es sencillo? Por supuesto que no, pero para eso hemos estado aquí en este proyecto y vamos a seguir con ustedes hasta el final. Para entender, por ejemplo, cómo hago yo para establecer mi marca y la mejor estrategia para comunicarme, cómo hago para conectarme emocionalmente con mis grupos de interés o actores involucrados. Claro, en especial los clientes, de acuerdo, pero con toda la red productiva. ¿Cómo establezco una estructura o gobierno corporativo para que mi empresa funcione? ¿En qué marco institucional y legal, marco legal, debo yo inscribirme? Voy a ponerles un ejemplo con el marco institucional y legal. Hace un tiempo sacaron un casco inflable para motocicletas. El casco, cuando estaba desinflado, venía incorporado en el cuello de una chaqueta. Bastante linda esa chaqueta.
Pregunta, para que la reflexionen. Muy bonita esa chaqueta. El casco se inflaba en fracciones de segundo para proteger el motociclista. Pero hay dos razones al menos dos razones que evitarían que eso se pudiera vender aquí en Colombia. Los que vimos en Colombia. ¿Tienen alguna idea? Los que manejan motos estoy seguro que lo van a responder muy rápido. Por supuesto, en el Código de Tránsito es obligatorio cumplimiento del uso del casco, entre otros ítems. Y segundo, la placa de la moto debe estar en el casco. A pesar de que es una buena idea, noten cómo sería imposible venderla acá mientras el marco legal no cambie. Y bueno, y por último, cómo conocer y ampliar mi mercado. Veamos. A nosotros, en las charlas que damos, en los talleres que impartimos, en ocasiones nos dicen que sonamos cursis. Y nos enorgullece que nos digan eso. Porque les dejo la pregunta, ¿cómo se sienten ustedes para establecer conexiones emocionales con las personas? ¿Cómo lidiar cuando están felices? ¿Cómo lidiar cuando están frustrados? ¿Cómo lidiar cuando están de mal genio? Por algo asociado a su oferta de valor. ¿Qué pasa si un cliente les llega malhumorado hablándoles duro? ¿Qué pasa si un cliente llega que no se las cree porque está sumamente feliz con un producto que les compró? ¿Se sienten suficientemente fuertes para empezar a gestionarlas? ¿Esas emociones? ¿Cómo yo puedo aprovechar esas emociones para generar mayor valor en mi negocio? Es decir, ¿cómo vuelvo la frustración de una persona a una oportunidad? ¿Cómo hago para que la efusividad de una persona permanezca? Y no se aburra, por ejemplo. En el ejemplo que les comentaba a mi esposa, es una tarea titánica de todos los días estar ofreciendo nuevos productos. Todos y cada uno de los días. O les pongo otro ejemplo. En la medida en que hemos ido conociendo sus emprendimientos, claro, algunos de ustedes pueden ser ustedes con ustedes mismos, es decir, solo un socio. De pronto la estructura que tienen sea de dos socios. He conocido, por ejemplo, emprendimientos de 9 socios. No es que sea un problema tener muchos socios, pero ojo, mientras más personas haya, más compleja se vuelve la estructura y mayor esfuerzo hay que tener para gobernarla. Algún emprendimiento que conocí justamente de 9 socios fue un fracaso rotundo. Entre otras cosas, a los 3 años tuvo que liquidarse antes de empezar a deber plata, a deber dinero, porque se quedó sin proyectos por un lado y segundo se volvió insostenible en su forma de gobierno. No se estaban llegando a acuerdos, se volvió lenta la organización, los proyectos empezaron a entregarse tarde y finalmente se optó por liquidar. Ahora, otra pausa quisiera hacer. ¿Cómo se van sintiendo hasta ahora? Porque ya estamos a unos 5 minutos de acabar y abrir los 15 minutos de espacio para poder tener una conversación más pública. ¿Cómo se van sintiendo hasta ahora? Qué bueno que les esté gustando el tema. Es un tema apasionante y por supuesto en una hora no alcanzamos a solucionarlo todo, pero ¿saben qué es lo más importante? Que se vayan con muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Saben por qué? Recuerden lo que conversábamos de Scamper para gestión de innovación. Con Scamper o con cualquier otra metodología que los invite a preguntar, realmente pueden innovar. Innovar. Entonces, si les damos en estos webinars más preguntas que respuesta, es a propósito. Para eso podemos seguir en contacto a través de otros canales para ayudarlas a resolver. Finalicemos entonces. Esta parte de gobierno corporativo es sumamente importante. ¿Saben por qué? También esto se vuelve más complejo, no complicado, sino complejo. Cuando las estructuras son familiares, por ejemplo, o cuando me voy a hacer empresa con mi mejor amigo o mi mejor amiga, o mi novio o mi novia, o mi esposo o mi esposa, por ejemplo. ¿Cómo poner la raya para decir hasta aquí va nuestra relación personal y de ahí para adelante va nuestra relación laboral? ¿Cómo hacer para que mi esposa cuando le hable duro, no es respetando, por supuesto, sino le hable en un tono firme?
no se sienta mal si no sepa que le está hablando un socio, no su esposo en ese momento. ¿Cómo hacer para cuando yo le voy a escuchar una idea, si yo por ejemplo tuviera hijos, que me encantaría tener hijos, ojalá el otro año, que mi hijo me dé una idea para corregir algo que yo esté haciendo en mi empresa? Y de pronto mi hijo, entre comillas, no sepa algunas cosas, pero le pega una idea sumamente importante. Y de pronto me lo diga en un momento cuando estoy muy cansado. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que si yo contrato a un primo y mi primo empieza a incumplirme trabajos, yo pueda decirle, primo, lo quiero mucho, pero si vuelve a fallar es mejor que nos despidamos y quedemos siendo muy buenos primos, pero no socios, para proteger la relación? Uno de los mejores amigos que yo tengo en la universidad, seguimos siendo muy buenos amigos, en parte porque en algún momento tomamos la decisión de no volver a trabajar juntos. Con mi esposa hemos tomado la decisión de tener espacios muy restringidos donde vamos a jugar, entre comillas, jugar el rol de socios. Y después de dejar de jugar el rol de socios, volvemos a ser esposos, entre comillas. No, bueno, no, seguimos siendo esposos, no es entre comillas. Quiero decir, volvemos a ser esposos. Esto es clave, ¿saben por qué? Yo puedo estar vendiendo, puedo empezar a vender, pero si la estructura es débil, colegas, corren el riesgo de terminar desbaratándose más adelante o solicitar de urgencia una reestructuración. Este ya les había dado un ejemplo. Ojalá tengan ustedes bastantes ideas de qué productos serían fantástico que se pudieran vender en el país donde vivan, pero de pronto la ley no lo permita, como el que les puse yo del casco para motocicletas incorporado en el cuello de una chaqueta. ¿Qué pasa si ustedes le meten la ficha, como decimos en Colombia, cautivan a inversionistas, tienen capital de inversión, sacan una aplicación y descubren que era, entre comillas, ilegal, por ejemplo, por el marco legal, institucional y legal en el que ustedes estén? O de pronto sacan una idea que no ha sido regulada por un gobierno y tendrán que después entrar en ese proceso de ajustarse a algunos nuevos lineamientos. Ahora les dejo una pregunta. Yo confío en que siempre hay gente que sí. ¿Quiénes de ustedes disfrutan leer leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, normas? Ojalá todos levanten la mano diciendo, sí, nos encanta. Si no, lo entendería. Pero ojo, en el marco institucional hay un enorme potencial de oportunidades. Voy a ponerles un ejemplo. Aquí hace un tiempo, en Bogotá, en una alcaldía hace unos años, se lanzó un programa llamado Bogotá Basura Cero. Una de las estrategias fue cambiar a bolsas blancas y negras para facilitar, esa era la intención, los residuos en el origen, para que en la bolsa blanca fueran, entre comillas, los aprovechables y en la negra se fueran los residuos al relleno sanitario. Amigos, eso se supo como un proyecto de ley o un proyecto de algo para regular. Eso es público, esa información se puede consultar para saber el gobierno que está legislando antes de que sea efectiva esa norma. Por eso es que una vez se implementó la norma, no pasó mucho tiempo para ver bolsas blancas y negras en los mercados. Hay que estar muy pendiente de esto, porque aquí siempre hay oportunidades. ¿Ya leyeron los planes de desarrollo de las ciudades donde viven, del país donde viven? ¿Han empezado a abordar el marco de las políticas públicas? En nuestra caja de herramientas ojalá ya se la estén devorando en el buen sentido de la palabra, porque ahí les dejamos muy buena información que les puede servir. En el caso colombiano, en muchas ocasiones, y estaremos muy abiertos a recibir ideas para el caso de los países donde ustedes estén. Ya les había comentado que en el marco institucional hay oportunidades de mercado, pero eso lo venimos conversando desde hace ya unos días, así que no nos vamos a centrar mucho acá para dar paso ya a la parte de preguntas. Y finalmente, nosotros en AISO hemos hecho reflexiones como las siguientes. ¿Por qué algunas organizaciones que ofrecen los mismos servicios que nosotros les pagan muchísimo mejor que a nosotros todavía? Porque si bien hay que destacar, permítannos por favor decirlo con orgullo, hemos hecho un muy buen trabajo en 4 años y ya nos reconocen cada vez más en el sector en donde estamos. Pues no somos tan grandes como otros, no nos conocen todavía tanto como otros,
¿Por qué, por ejemplo, algunas personas pueden estar dispuestas a pagar más por unos zapatos de cuero de una marca que de otra? Marca y reputación es una de las principales respuestas para entender la diferencia de precios, por ejemplo. Ahora, ¿qué tan dispuestos están ustedes a esperar y a tener paciencia y persistencia para que su marca se posicione? Es natural que esto tome tiempo. Lean, si les llama la atención, lean la historia en Internet de Facebook, de Apple, de Microsoft. Al día siguiente de haber tenido la idea, que después se volvió lo que hoy conocemos, no se taparon en plata. Recibieron muchos nos por respuesta cuando fueron a buscar inversión. Microsoft, Facebook, que en su momento fue una de las mayores ofertas públicas de acciones. Que eso nos dé ánimos para saber que el camino es duro. Duro, pero emocionante y satisfactorio para el que lo recorre hasta el final. Colegas, son las 8:47. Ha sido para mí un disfrute hasta ahora conversar con ustedes. En este momento vamos a abrir el chat ya público para que tengamos unos 10 minutos aproximadamente y poder compartir algunas preguntas que nos quieran hacer. Muy bien, gracias por la pregunta, Cruz. ¿El Canvas sirve para cuando uno está iniciando un emprendimiento? Definitivamente sí. Ahora, colegas, si tienen una idea y ya están empezando a vender, pues sigan haciéndolo, no paren. Lo que les invitamos es más bien a que simplemente en paralelo empiecen a organizar con la matriz del Canvas que les estábamos mostrando cada una de las cajas. Pero definitivamente sí, sirve para cuando estás comenzando. Carlos Arturo nos pregunta si hay posibilidad de que se sigan realizando webinars pese a no ser seleccionados para el Capital Semilla. Por favor, haznos tu pregunta al correo contacto@academiasostenibilidad.com para poder darte una respuesta formal y por escrito. Esperamos tu respuesta, Carlos. Déjenme un segundo, les voy a poner ahí en el chat, de todos modos, el email. Se los acabo de compartir, contacto@academiasostenibilidad.com. John Jairo nos pregunta, al iniciar el proyecto y teniendo en cuenta que no hay recursos económicos, ¿cómo puedo tercerizar? ¿Bajo qué estrategias tercerizo sin recursos? John Jairo, 2 palabras o 3 palabras claves, por favor, para que busquen en Internet. No son las únicas, pero se las voy a compartir acá. Crowdfunding, crowdsourcing y una más reciente, crowdlending. Les acabo de compartir ahí los conceptos crowdfunding, crowdsourcing y crowdlending. Esa es una de las formas, no necesariamente es la única. Gloria, ¿puede ser emprendedora única en mi propia empresa? Claro. ¿Te refieres al marco legal? Para eso existen, por ejemplo, las empresas como las unipersonales, donde es un socio. Legalmente puedes buscar por empresas unipersonales o EU para que te puedas empapar del tema. Walter, antes nos preguntas cuál sería el criterio para determinar cuál modelo de negocios seguir en nuestro Canvas. Walter, si nos puedes especificar a qué te refieres con cuál modelo de negocios, ¿te refieres a algún sector en particular? Amplíanos, por favor, tu pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno tercerizar una idea de emprendimiento propia? Nos pregunta Lady. Lo clave es, primero, ¿cuál es tu oferta de valor? Segundo, ¿cuáles son esas actividades clave? La recomendación sería, esas actividades clave, en la medida de lo posible, no las tercerices. Por ejemplo, si una de las actividades clave es gestionar a los clientes, visitarlos, hablarlos, recoger sus requerimientos, porque ahí estableces una mejor relación con tu cliente, no es recomendable que lo tercerices. Pero si de esas reuniones, por ejemplo, ideas para fabricar, no sé, libretas personalizadas y tienes un proveedor para fabricar las libretas,
que se ajuste a los lineamientos que tú recogiste, posiblemente sí pueda uno pensar en tercerizar. Pero, Lady, eso hay que aterrizarlo a casos específicos. Carlos Alberto, ¿cuál es la mejor manera para motivar personas a trabajar con nosotros? Por favor, desde ya, busquen en nuestro blog un post, un artículo que se habla sobre el salario emocional. Carlos, entra a nuestra página www.academiasostenibilidad.com, busca en nuestro blog y escribe la palabra clave salario emocional. Ahí te damos unas ideas. Una de las formas que tú dices debería ofrecer acciones de la empresa o hay otra manera eficiente que podamos usar. Justamente en el artículo te comentamos ideas generales. El que puedas ofrecer acciones de la empresa o no depende de tu forma de constitución legal también. Entonces es mejor que te asesores con un abogado antes de tomar ese tipo de decisiones. Sergio, tu pregunta sobre qué tips nos regalas para crear una estructura corporativa sostenible es una pregunta muy buena y asimismo sumamente amplia. ¿Qué invitación te hacemos? Puedes aprovechar nuestro servicio de asesoría gratuita para que nos cuentes ya algo más concreto. Por ejemplo, para poder responder esa pregunta hay que conocer las personas con las que vas a organizarte en tu estructura corporativa. ¿Son familias? ¿Son amigos? ¿Son conocidos? ¿Son personas de otros países? Todo eso afectará la respuesta. César nos pregunta si el primer Canvas es el primero de muchos que vendrán a través del desarrollo de la empresa. César, por supuesto, muy buen punto. A través de muchos, refiriéndome a que este documento se va actualizando. En la medida en que el proyecto avance, se actualiza. Entonces no es estático. José Pablo, lo que tú nos preguntas de cómo negociar garantías de productos cuando se empieza a importar, esa pregunta es compleja en el sentido, la respuesta puede ser compleja en el sentido de que habría que entender marcos legales, legales e institucionales, desde el país a donde llega el producto, el país de donde sale el producto y los marcos legales que regulan las transacciones comerciales entre el país importador y el exportador. Para eso ahí te recomendaría yo, es mejor tener una relación muy cercana para establecer acuerdos muy concretos con aquel proveedor del cual tú vayas a importar productos. Por favor, José Pablo, para ese tipo de decisiones debes tener un abogado que te apoye en eso. Gloria nos pregunta, ¿tener socios es importante en un emprendimiento? Sí y no. ¿En qué sentido sí? En que puedes compartir, en que es importante tener gente que también sea una segunda, tercera, cuarta visión sobre una misma idea. Es importante tener a alguien que incluso te diga no estoy de acuerdo. Eso es clave. Y además, así puedes distribuir esfuerzos, distribuir cargas de trabajo, etcétera. Lo que pasa es que si todavía no los tienes, pues no te preocupes, empieza a trabajar. Que en la medida en que en tu negocio vaya creciendo, vas a ver que te van a llegar las personas interesadas en ser socios. Muy bien, nos quedan unos 5 minutos de preguntas. Vamos a seguir. Les agradecemos mucho por seguirlas compartiendo. Veamos. Evis nos preguntas, ¿cómo puedo generar un alto impacto en mi estrategia de ventas con un marketing de bajo presupuesto? Evis, esa pregunta ya la hemos respondido en nuestro servicio de asesoría virtual. Te recomiendo que entres a www.academiasostenibilidad.com, busques en la esquina superior derecha el link para asesoría virtual y busques por marketing o llegar a mercados. Si no lo encuentras, por favor escríbenos al correo contacto Academia Sostenibilidad y te mandamos los posts donde ya hemos respondido eso ampliamente. Daniela, nos preguntas cómo identificar buenos emprendedores antes de aceptarlos como equipo de trabajo? Es una muy buena pregunta. Esa fue una de las maneras como se ha ido construyendo eso justamente. ¿Cómo se ha hecho eso? Sabiendo que primero hay que establecer buenas relaciones de confianza.
Y por buenas relaciones de confianza, quiere decir que uno no puede, o es arriesgado, mejor dicho, identificar y escoger buenos emprendedores la primera vez que uno los conozca. Por eso hay veces uno cuando va a cerrar un negocio pueden pasar 2, 3, 4 reuniones antes de que yo sienta ya confianza con la persona con la que voy a firmar algo. Entonces es tan sencillo como de pronto encontrarme con personas con intereses comunes en eventos a los que yo vaya, de pronto ir a espacios donde se reúnen emprendedores para conocer a otras personas. Ahí uno puede identificar intereses comunes, puede empezar uno a conversar con las personas, ver si hay feeling o no, cuadrar una reunión adicional para poder tomar un café, por ejemplo, y conversar sobre las ideas, ver la manera como se expresa la persona, con su entorno, sus amigos, en el sentido de tener plena confianza con quien yo vaya a establecer esa relación en el emprendimiento. Ir con calma. No es gratis. Si ustedes, para finalizar esa respuesta, busquen qué está pasando en algunas industrias justamente de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, en donde ya los títulos no necesariamente siempre son el principal criterio para escoger a alguien. Es decir, no necesariamente todas las empresas siguen buscando personas por sus títulos, sino de pronto por sus habilidades relacionales o habilidades blandas, como llaman a veces. Alexander Romero nos preguntas cómo saber qué modelo de negocio seguir. El B2B o Business to Business o el B2C, Business to Consumer. Alexander, lo clave de eso es, regresémonos al Canvas. ¿Qué necesidad quieres tú satisfacer? ¿Y la necesidad de quién? Eso que te permita saber qué oportunidades y en dónde las has encontrado para luego saber cómo te puedes diferenciar. Me explico. Hacer negocios con otras empresas, venderles bienes y servicios a otras empresas o venderles bienes y servicios a consumidores directamente, cualquiera de las dos oportunidades son exactamente igual de buenas. ¿De qué depende la respuesta? Del conocimiento que tengas en el mercado. ¿Qué empresas ya están atendiendo a X empresa o a X sector o a X consumidores? ¿Qué oportunidad de diferenciarse ya hay en el mercado que yo quiero entrar? Por favor, busquen en internet las lecturas relacionadas al océano rojo y al océano azul. Son dos formas de asumir la competencia en un mercado. Y bueno, colegas, nos queda espacio para una última pregunta. Esto realmente es un disfrute y ojalá tuviéramos más tiempo, pero también por el respeto al tiempo entendemos que ya van a ser aquí las 9 de la noche para cerrar. Ahora, ya, bueno, Carlos Uriel nos pregunta si el Canva se va actualizando a medida que se desarrolla el emprendimiento. Es correcto. Esa no es la misma, la última pregunta, porque nos alcanza el tiempo para otra, pero en la medida en que yo vaya avanzando en el negocio, voy a tener más información que me va a permitir robustecer más el modelo Canvas. Si la información no les cabe en la plantilla, pues pongan eso en un documento de Word, no se restrinjan al espacio que tengan. Luis Carlos nos preguntas, ¿por dónde debo iniciar al momento de tomar acción después de tener un Canvas organizado y listo? Luis Carlos, si te refieres al momento después de tener un Canvas organizado y listo, eso supone que ya sabes cuáles son todos tus aliados, tienes toda tu estructura de costos fijada, perdón, tienes las fuentes de ingreso establecidas, un modelo de ingresos, tienes también toda la oferta de valor la propuesta de valor muy bien estructurada, ya se han identificado los canales, todas las cajas que vimos anteriormente. Eso lo puedes volver un documento que te permita empezar a estructurar, por ejemplo, propuestas para aplicar a convocatorias para proyectos. Para eso, entren de nuevo a nuestra caja de herramientas y vean la información que les hemos compartido ahí. Convocatorias para financiar proyectos hay cualquier cantidad. Hay mecanismos de financiación también colaborativos, como los que les puse ahí, crowdfunding. Crowdsourcing es para colaborar trabajando y crowdlending es una forma colaborativa de préstamos. El punto es que ya habiendo hecho todo ese ejercicio, solo queda, por supuesto, buscar dinero y fortalecer las relaciones con esos aliados clave. Y en resumen, empezar a desplegar, el concepto clave es desplegar el Canvas y empezar a ejecutarlo. Colegas, gracias por lo que han compartido.
Fue fantástico compartir esta hora con ustedes. Esperamos que esto les siga aportando a todos los emprendimientos, toda la pasión que los está moviendo para estar conectados una hora a estas horas de la noche. Los esperamos en lo que sigue después en este proyecto, que todavía falta por recorrer, afortunadamente. Recuerden que este material y sus grabaciones van a estar colgadas prontamente, así que estén pendientes de nuestros canales. Y fue un disfrute haber compartido en esta noche con ustedes. Que descansen, sigan con esa pasión que los ha traído hasta acá. Por favor, revisen todo el material que está en nuestra caja de herramientas, en nuestro blog, que seguramente les seguirá sirviendo. Un abrazo para todos y buena noche.